Bueno, definitivamente, de alguna u otra manera, la cohesión y la coherencia son partes de la característica textual, perfecto, esa es una manera de entenderlo. ¿Alguien más que quiera acotar a lo que el señor Guevara nos pudo precisar? Yo. Ya, sí, señorita Sepúlveda, diga. Lo que entendí es que mantiene un hilo de un tema. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que me pueda seguir ahondando un poco en esto de la cohesión y la coherencia? Ya, profe. Ya, dígame, señorita Mora. La coherencia es el significado global que puede tener un texto y este tiene que tener obviamente la coherencia para que el receptor del mensaje pueda comprenderlo. Y la cohesión desde mi punto de vista hace referencia a los conectores que unen cada parte del texto, obviamente con la idea principal y las ideas secundarias, afirmando aún más como que el argumento que puede haber en un texto desde mi punto de vista. Perfecto, sí. O sea, tomando en cuenta que los conectores son una parte, no, o sea, los conectores lógicos de alguna u otra manera ayudan, pero no es lo único que ayuda a esta, por así decirlo, cohesión textual. No hay otros elementos que más adelante iremos observando. Y efectivamente, sí, se podría decir que tanto cohesión como coherencia son ayudas para que de alguna u otra manera el texto pueda seguir avanzando, ¿no? Dirigiéndonos un poco a las lecturas, podemos observar que tanto cohesión, coherencia, estos elementos comparten algo muy importante, que en todo caso sería esto de, como ustedes ya bien han mencionado, unir a un texto, ¿no? Hilvanarlo en una especie de ideas que a lo largo del siglo XX, diversos autores han buscado la forma de su análisis, ¿no? En algunos casos, un análisis un poco macro, otros un poco más estructurado solo en el texto, y así, ¿no? Vamos a comenzar un poco, ¿verdad? Permítanme compartirles la pantalla. Listo, creo que ahí está. Perdón un momento. Eso es. Mil disculpas, correcto. Entonces, como vemos, vamos a analizar un poco la cohesión, la coherencia y los conectores textuales, tanto desde las megaestructuras como desde los conectores lógicos, ¿verdad? Por ahí, permítame un segundito, me pareció que alguien me estaba escribiendo, un compañero suyo. A ver, déjeme revisar. Bueno, a ver, entonces sigamos. Como les estaba indicando, ¿verdad? Tenemos esta parte que de alguna u otra manera es la cohesión y la coherencia, pero antes de comenzar tenemos que entender un poco la construcción del texto, ¿ya? De alguna u otra manera, estas tres palabras que observamos tienen cierta similitud. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué significa tejer? Vamos, alguno de los compañeros que me indique desde su perspectiva qué es tejer. Entrelazar hilos. ¿Perdón? Entrelazar hilos. Muy bien, entrelazar hilos, efectivamente, ¿no? No sé si todos tenemos esta imagen de
de este telar, ¿verdad? En donde hay unos hilos en forma horizontal, perdón, en forma vertical, me disculpa, y hay una especie de urdimbre que pasa el hilo de forma horizontal y van tejiendo una tela, ¿no? Entonces tenemos esta sección de tejer como la construcción mediante hilos de una especie de sábana o de material. Entonces, alguien que me pueda ayudar con la concepción de textura. Am, A ver, alguien que pueda decir que la concepción de la textura, vamos, ¿qué es una textura? es la superficie que puede tener un objeto. Ya, sí, es la Puede ser superficie. así, Sí, o sea, puede ser lisa, así como con pelucitas, no lo sé cómo explicarlo bien. sí, sí. O sea, es de alguna u otra manera es algún tipo de forma que se da. Es más, cuando nosotros hilamos en una tela, también le podemos dar textura a esa tela, le podemos dar un grosor, le podemos dar una calidad al tacto. Entonces, de alguna u otra manera, la textura es como ese relieve, como eh, esa forma única que serían los textos, ¿no? Perdón, a las sábanas, finalmente el texto. Si se dan cuenta, La yo, rugosidad de una superficie. perdón, La rugosidad de una superficie viene a ser la textura. sí, sí, o sea, exactamente es una calidad única de una superficie. Exactamente, que la textura puede ser de diferentes formas, ¿no? Es más, por ejemplo, nosotros tocamos una seda y su textura va a ser diferente al poliéster y a su vez va a ser diferente la del jean y va a ser diferente la textura del cuero, porque notamos ciertas diferencias en el tacto, ¿ya? O sea, no solo se refiere a un relieve, sino a la sensación propia, a la forma en que está estructurada. Por ejemplo, volvamos una vez más a las telas, ¿no? Poliéster, tenemos jean, tenemos satín, tenemos tenemos otro tipo de telas, pues no, tenemos tela de hilo egipcio, y cada una va de alguna u otra manera a tener eh, cierta consistencia diferente, cierta relación al tacto diferente, ¿ya? ¿Por qué? Esto es importante porque vamos de alguna u otra manera relacionarlo con el tejer. Cada uno está tejido como una especie de hilo diferente, está trenzado de una forma diferente para que de alguna u otra manera sea más o menos resistente, más o menos cómodo, más o menos áspero, ¿ya? Esto es importante de alguna u otra manera porque estas características del tejer y la textura también pueden ser transportadas al texto. Y usted dirá, ¿cómo? Pues fácil. Si nosotros consideramos al texto como una especie de hilar de ideas, ¿ya? Entonces podemos ver que estas ideas se hilan o se tejen, ¿verdad? Con una textura definida, o sea, con una calidad definida, con una forma definida, de una forma definida, para que el texto tenga una idea definida. Porque, y volviendo otra vez a las funciones del lenguaje, ¿verdad? No es lo mismo decir, puedes venir, por favor, ¿ya? Que decir, puedes venir, ¿ya? Que decir, ven. Si vemos, los mensajes tal vez pueden ser los mismos, pero de alguna u otra manera las ideas van a ser, en su concepción de mensaje, van a ser diferentes, ¿no? ¿Ya? Porque la una puede ser imprecativa, la otra puede ser impositiva, ¿ya? Y la otra simplemente puede ser informativa, nada más. O sea, puedes venir, ven o ven por favor, cada cual en su manera diferente. Asimismo el texto, si nosotros estructuramos el texto de tal o cual manera, una misma idea, una misma, eh, digamos, núcleo central puede tener otra textura, puede tener otra calidad comunicativa siempre y cuando estructuremos esto, ¿verdad?
¿Hasta ahí entienden o tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien, todo bien, ¿no? Sigamos entonces. Ok, entonces, ¿qué es la textura discursiva? No, ya metiéndonos un poco en esto de la textura discursiva. Es cualquier unidad del discurso, ya que se compone de elementos verbales que están organizados y relacionados de manera implícita y explícita. Esto es importante porque de alguna u otra manera, estos elementos que están organizados y relacionados tienen que estar relacionados tanto dentro del propio texto como fuera del texto. O sea, es lo que se dice y se puede comprobar dentro de la propia lectura, así como elementos de alguna u otra manera que están dentro de nuestro campo de referentes y nosotros ya lo conocemos. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, esto es conocido como la textura del discurso. O sea, básicamente la manera, la forma en que nosotros organizamos nuestro discurso, ¿ya? Para usar tanto elementos informativos que están dentro de nuestro propio texto, cosas que nosotros decimos, perdón, cosas que decimos si es un texto oral, o cosas que nosotros escribimos si es un texto escrito, ¿ya? Y que quedan registradas en ese texto, ¿ya? Así como de alguna otra manera también todo aquello que nosotros vamos a insinuar, ¿ya? Y que de alguna u otra manera no está escrito, sino que lo decimos por algún conocimiento general, ¿ya? Por ejemplo, en un texto podemos hablar como una especie de símil o metáforas o referencias directas a hechos o sucesos que están aconteciendo, pero que no lo especificamos dentro del texto, sino que son una especie de, si queremos decirlo así, referencia, ¿verdad? De todo aquello que está pasando y que hacemos referencia. Entonces, eh, esto es, como vuelvo y repito, la textura del discurso. Este proceso de construcción textual, trama y urdimbre, ¿ya? Dan como resultado una unidad semántico-pragmática, ¿ya? Entonces, este proceso de creación de texto, al decirle trama y urdimbre, es decir, los elementos para tejer, obviamente, y básicamente, la urdimbre, que es el elemento tejido, ¿ya? Esta construcción dan como resultado eh, una unidad semántico-pragmática. ¿De qué es la unidad semántico-pragmática? Es una unidad de sentido y de construcción de significado. Semántico en cuanto a los sentidos y lo pragmático a la unidad de significado. ¿Ya? Entonces, la reflexión sistemática de texto tiene varias orientaciones, tomando el texto en diferentes formas. Como producto final, por ejemplo, entonces podemos analizar el texto como producto final, ya eso es muy importante. También podemos analizar el texto como proceso de composición. Ya vamos a ir un poco más acorde con esto, ¿ya? Por ejemplo, listo, espero que se me escuche. Sí, ok. Ya. Como les estaba diciendo, es importante que nosotros entendamos estas reflexiones sistemáticas desde varias orientaciones, ¿ok? Desde varias formas de analizar un texto. Como producto final es analizar el texto ya terminado, un texto que de alguna u otra manera ya está acabado, ya está editado, ya está de alguna u otra manera hecho para que usted ya diga, ok, este es mi texto terminado, aquí ya estoy, y finalmente voy a analizarlo desde todas las perspectivas posibles, ¿no? No se escucha. A ver,
permítanme, díganme si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Sí se lo escucha, profe. Ya, listo. A ver, dígame, señorita Brenda, ¿tiene algo que decir? Que tiene la mano levantada. A ver, ok, sigamos pues entonces, ¿no? Si se corta me avisan, mil disculpas, El problema es que tanto mi esposa como yo estamos en clases en este momento y como entenderán el internet a veces falla. Ok, sigamos entonces. Como les decía, entonces este proceso de análisis puede ser como un producto final. Ya, sí, señorita Brenda, tiene otra vez alzada la mano, dígame. Le escucho. Profe, no le escucho. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí me escuchan. Ahora sí le escucho. Ya, ok. Entonces, como les estaba diciendo, este proceso, ¿ya? De reflexión sistémica puede estar orientado a analizarse de varias formas, como un producto final, o sea, el producto ya terminado, y una vez que este producto ya está terminado, se puede hacer un análisis completo del producto, o sea, desde su concepción, su estructura, ¿ya? Pero también puede ser tomado como un proceso de composición. ¿Qué quiere decir? O sea, hacemos una reflexión no sobre el producto, sino sobre cómo se creó el producto, sobre este proceso de composición, cómo de alguna u otra manera se ha estado estructurando este texto, ¿ya? Pero no solo se puede analizar como un proceso de composición, sino también como un proceso interpretativo. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué nos quiere decir el texto? ¿Ya? ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuáles son las formas de ver el texto? ¿Cuáles son, de alguna otra manera, las figuras retóricas o el mensaje que subyace dentro del texto? ¿Ya? Entonces, es interesante cómo podemos ver que esta textura discursiva nos permite hacer todos estos análisis, porque de alguna u otra manera están conectados ya a través de estas ideas, y estas ideas nos permiten esta diversa riqueza del texto, si se quiere, ya, de analizarlo de diferentes formas. Entonces, el texto como inicio de la reflexión discursiva presenta una huella del proceso de producción en su manifestación verbal, y los elementos lingüísticos fungen de guía para orientar una interpretación de este. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente que de alguna u otra manera el proceso, este proceso, eh, por así decirlo, tiene dentro de su presentación discursiva eh, huellas de cómo se creó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ya, más que todo, y esto interesante decirlo, eh, en la literatura, cuando nosotros vemos, ya, por ejemplo, desde el título, ¿no? Imagínense que se llaman Los que se van, cuentos de Cholo y Montú. Ese es el título de la obra de Los que se van. Es interesante porque en su primera edición ese I era con I latina, porque no sé si ustedes sabían, pero la Y la comenzamos a escribir a partir de mediados del siglo XX. ¿Ya? Es por eso que si yo les pongo una I con I latina, no es que está mal escrita del todo, sino que estoy utilizando un arcaísmo, algo que ya no se usa, pero que sí se usaba antes. Como es decir, aquello se dice aquesto. ¿Ya? De alguna u otra manera, podemos ver que dentro de la huella discursiva, dentro de las palabras, de las formas, los modales, inclusive las descripciones, podemos encontrar huellas de la composición, de en qué momento, en qué lugar, cómo se creó el texto. Obviamente, sin contar también sus funciones de lenguaje, pues no, porque no es lo mismo de escribir algo a modo de ruego, a modo de orden, a modo de simple información. También son huellas que nos permiten ver estos procesos de producción en la manifestación verbal, ¿verdad? ¿No? Así como en los elementos lingüísticos que la guían para realizar una interpretación, o sea, referentes en este caso, porque los referentes de nuestros padres no son mis referentes, o sea, pero los referentes de la gente que nació en los 50 no es lo mismo que la que nació en los 80 y no es lo mismo la que nació en los 2000. Tenemos otros referentes, otras formas de ver la vida, ¿no? Es interesante, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que durante muchos años del siglo
pasado, estamos hablando más que todo del 50, 60 y 70, se buscó un análisis estructuralista y generalista del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscó de alguna manera una forma de hacer un análisis mucho desde la estructura, sin tanto tener en cuenta esto ¿cómo se llama? De la idea. Entonces es importante porque estos análisis estructuralistas y generalistas del discurso estuvieron buscando unidades superiores a la oración, pero se mostró que existía una gran dificultad en el análisis de estas llamadas superestructuras. Por este motivo, la mentalidad cambió después de los 70, buscando planteamientos propios sobre el contenido y el análisis estructural del texto. Porque de alguna u otra manera, cada vez que se hacían estos análisis estructuralistas, eran incompletos o no tenían la capacidad de esta superestructuración del texto, que un análisis sea de alguna u otra manera muy similar a otro, sino que cada uno tenía sus características propias y eso no se buscaba más que todo una especie de, perdón, una especie de homogeneización, lo cual no ocurrió en el análisis, estamos hablando, ¿no? Hasta ahí. Ya, finalmente, ¿cuáles son las características del texto? Actualmente se considera el texto como una unidad comunicativa de orden distinto al oracional, o sea, que es más grande que una oración. El texto no es una oración, es más que una oración. Es una unidad semántico-pragmática con un sentido y un significado. Unidad intencional y de interacción y no un objeto autónomo. ¿Qué quiere decir? Que es una unidad que tiene una intención y que se puede interactuar con ella y que no es un objeto que está aislado, que es un objeto que de alguna otra manera, desde la perspectiva lingüística, se nutre de referentes, o sea que no es solo el texto por el texto, se nutre de otras cosas más. Ya. El texto como juego de relaciones en donde las unidades léxico-gramaticales, unidades obviamente de habla, de construcción del habla y de reglas de gramática, determinan la construcción del significado, convirtiendo elementos lingüísticos en instrucciones, marcadores e indicadores de sentido textual. Básicamente lo que quiere decir es que el texto es como una especie de relaciones de significado, ¿ya? Es como una especie de unión de átomos, ¿ya? En donde la fuerza atómica es el significado, ¿ya? Básicamente el texto juega con estos significados, con estas relaciones, a través de las unidades léxicos gramaticales que vienen a ser oraciones, ¿ya? Y estas oraciones determinan la formación, la estructuración de estas oraciones, determinan de alguna u otra manera el significado. Cómo están estructuradas determina qué es lo que va a decir el mensaje, ¿ya? Convirtiendo estos elementos lingüísticos algunas veces en instrucciones, otras en marcadores, en ideas, en puntos focales y otras en indicadores del sentido del texto en sí. Ya, para finalizar, la textualización se manifiesta a través de una linealización tanto de manera oral como escrita. Ya, podemos ver el caligrama, que es una especie de círculo, ¿verdad? Ya, entonces eso es una especie de linealización. Quiero que observen, si son tan amables, a la figura. ¿Quién por favor puede leer lo que dice ese pequeño caligrama? Si son tan amables. A ver, señor Jordi, por favor, lea lo que dice el caligrama. Ya. Una cadena de tristes heridas por las que se enturbió nuestro tiempo. Cuando el sueño ciego cayó sobre los sentidos, no hubo nada mejor que tu pecho. Remolcada hacia el techo como una flor marchita que se pierde en el dolor del perdido momento, quieres dejar de caminar descalza, olvidando todo temor y todo despecho. Listo, muchísimas gracias, señor Jordi. Como pueden observar, esta es una idea gráfica de una encadenación de ideas, por así decirlo.
Obviamente, si desarrollamos todo esto, va a ser una sola línea de ideas. Y es básicamente, de alguna de otra manera, a esto, a lo que se refiere, a lo que se refiere la idea del texto como una especie de cadena ya comunicativa. Es importante entender que todo texto, ya, de alguna u otra manera, va a ser escrito ya en esta manera. Porque para nosotros pensar y estructurar las ideas, tenemos que hacerlas de esta forma. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Tenemos ideas caóticas en nuestra mente. Pero para traspasar esas ideas caóticas al papel, de alguna u otra manera, cada uno de nosotros tiene que de alguna u otra manera, ¿cuál sería la palabra exacta? Tiene que estructurarlas, esas ideas, para que sean legibles y entendibles. Y obviamente, la manera más fácil, por así decirlo, es una encadenación de ideas, ¿ya? Entonces, la textualización se manifiesta a través de la linealización, que es esto que estamos observando, tanto de manera oral como escrita. En este caso, si usted me escucha hablar, ¿verdad? Estoy tratando de ser lo más esquemático posible. Obviamente voy a tener digresiones porque por más que en el discurso oral ya exista esto de la linealización, siempre va a haber digresiones porque de alguno de otro momento, a no ser que usted tenga un guión, que tenga algún texto que usted va a recitarlo tal cual, o qué sé yo, un discurso, ¿ya? Usted va a sufrir de esas digresiones, ¿ya? Por A, B, C, D motivo, porque sea una persona que le gusta hacer referencia a otras cosas, porque se distrajo, porque lo distrajeron, por cualquier motivo. Entonces, en el texto oral no va a ser tan preciso como lo es en el texto escrito. Y obviamente el caligrama que acabamos de ver es un ejemplo claro de este texto escrito, de esta linealización del texto escrito, ¿ya? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué creen que significa este caligrama? ¿Qué creen que dice el caligrama? Alguien, por favor, que me pueda, o sea, tomen su tiempo, unos 2 minutitos, analicen el caligrama y díganme qué creen ustedes que este caligrama quiere decir. A ver, ¿quién me puede decir qué quiere decir un poco el poema, este caligrama? Profe, yo creo que está buscando hablar como de una experiencia triste o algo así. O sea, pareciera como, o sea, está haciendo referencia a puras cosas como si algo pasó y está como recitando o algo así. Ya, sí, está haciendo referencia de alguna u otra manera a que algo pasó, a que alguna herida, algún accidente, algo pasó, ya, que enturbió su momento de estar juntos. Según yo parece, cuando yo leo eso de el sueño ciego, ¿verdad? Cayó sobre los sentidos. No, a ver, dice, el sueño ciego cayó sobre los sentidos, asumo que es algo así como la muerte, ¿ya? Porque este sueño ciego es un sueño que no ve y si es a los sentidos es no sentir nada, no ver, no leer, algo así como la muerte. Entonces,
esta muerte, para este desasosiego, ya no hubo nada mejor que el pecho de ella, o sea, que aferrarse a ella, ya, remolcada hacia el techo. Esa imagen de remolcada hacia el techo es como de ascensión, ya, o sea, como de subir, como una flor. Cuando hablamos ya de como una flor marchita, o sea, ese símil, por así decirlo, porque más parece metáfora, ya, esto de remolcada al techo como una flor marchita, es, o sea, estás ascendiendo como las flores muertas que ya se elevan, ¿no? Entonces, es básicamente eso, es una idea que de alguna u otra manera busca, por así decirlo, contar esta idea de la pérdida. Entonces, todo esto encadenado en una sola idea. Si digamos que cada una de las partes se puede analizar y esas partes forman también un todo, una idea. Y eso es lo importante, que formen una idea. Entonces, el texto aparece en tiempo y espacio como secuencia de enunciados. Lo vemos. ¿Qué es esto de tiempo y espacio? Es muy importante porque de alguna u otra manera el texto ocupa un espacio, como vemos aquí en el caligrama, inclusive ese espacio pues, se puede jugar con el espacio, ¿ya? Hay caligramas que hacen ¿cómo se llama? La silueta de una mujer, hay caligramas que emulan a la Torre Eiffel. Eso es jugar con el espacio, eso es un espacio. Pero también hablando de alguna u otra manera de los textos normales, claro que ocupan un espacio, ¿no? Tienen páginas, tienen 10, 15, 20, 50, 100 páginas. Una tesina, por ejemplo, tiene de entre 12 y 15 páginas. Entonces vemos que ocupa un espacio y ocupa un tiempo, porque al leerlo ocupamos tiempo, ¿ya? O sea, esta encadenación nos hace que nosotros, de alguna u otra manera, usemos un tiempo. Porque nosotros podemos tener 1000 ideas en la mente, ¿verdad? Y esas 1000 ideas nosotros las podemos explicar en 15 segundos. Pero una vez que proponemos el proyecto, esos 15 segundos se vuelven en 10 o 20 minutos para explicar, cuando ya ponemos eso en texto, en encadenación de ideas claras y concisas, ¿ya? Entonces, muy bien. Tomando en cuenta esta linealización y estructuración en tiempo y espacio del texto, ¿ya? Hay que tener en cuenta que lo primero orienta a lo siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la primera idea es la que va a dar el tono de las siguientes ideas, ¿ya? B, es necesario marcar las relaciones dentro del texto para que las referencias sigan y progresen. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera es necesario, tenemos que ver las relaciones dentro del texto, analizar bien cómo vamos a conectarlas, en este caso los conectores son una gran idea, para que de alguna u otra manera las relaciones en el texto sigan. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una idea principal, tratar de a lo largo del texto mostrar esa idea, pero también permitir que esa idea progrese y concluya. Y finalmente, esta secuencia debe tener una finalidad o una meta determinada. ¿Qué quiere decir? Que el texto tiene que llegar a un fin y dar una idea. ¿Cuál sería esta finalidad o meta? O sea, si usted quiere informar algo, si usted quiere mostrar algo, si quiere exponer un punto, si simplemente quiere, en una carta de amor, ¿cuál va a ser la meta o la finalidad? Decirle a la otra persona que la ama, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos textos tiene que cumplir con eso, y eso, de alguna u otra manera, conecta con la sección B, que es la progresión de las relaciones, porque las relaciones no solamente, o sea, usted no solo tiene que repetir una referencia, sino que esa referencia evolucione, para que esa evolución le permita llegar a su finalidad o meta. Hasta ahí, ¿preguntas? Todo está bien, profe. Seguro que nadie tiene preguntas, por favor, este es el momento. No hay pregunta tonta, ¿ya? O sea, hay preguntas mucho más fáciles de responder que otras y hay preguntas que realmente son obviedades que algunos no la ven, pero no hay pregunta tonta. Pregunten ahora. Ok, si no hay preguntas, continuamos. Sigamos. Ok.
Una vez analizado todo esto, ¿verdad? A ver, permítanme un momento. Una vez dicho lo dicho, Profe, esta diapositiva va a estar subida, ¿verdad? si gustan la puedo subir, sí. Sí, por favor, para Sí, no revisar. se preocupen. Las 2 diapositivas anteriores también las voy a subir. Las diapositivas anteriores también las voy a subir, tranquilo. Ya, ok. Entonces es importante porque de alguna otra manera esta linealidad tiene que cumplir ciertos principios. Según Viewgrande, quien es un estudioso ¿ya? De estas estructuras textuales, ¿ya? Estudió el texto según su composición, con énfasis en los procesos mentales, o sea, en cómo el ser humano estructura estos procesos mentalmente y luego los traspasa al papel. Este escritor estableció 7 principios de linealidad para seguir el hilo conductor que se va enhebrando en los contenidos textuales. Entonces él dijo que primero está el principio del núcleo adjunto. ¿Qué es esto? Él nos dijo que tenemos que distinguir lo central de lo periférico. Básicamente es el tema e ideas principales de lo secundario. Tenemos que saber reconocer eso. Eso es el principio del núcleo adjunto, ¿ya? Algo que ya ustedes vieron. Saber reconocer una idea principal y un tema de las ideas secundarias. Para, de alguna otra manera, decir, entonces hay cosas que no son tan importantes, hay cosas que son importantes y este es el tema. Principio de la pausa. Permite retardar o detener la secuencia. Y usted dirá, ¿de qué me sirve esto? Bueno, le sirve para poder analizar, para poder entender a profundidad el texto, ¿ya? Porque la linealidad consiste en que usted tiene que entender todo lo que ha leído. Entonces, de alguna u otra manera, no siempre vamos a entender toda la primera. Entonces, este principio de pausa permite retardar o detener la secuencia para que usted pueda digerir la idea y continuar leyendo. Este es otro importante, porque se llama el principio de la retrospección, que incluye toda consulta al discurso independiente. Quiere decir que de alguna u otra manera podemos observar, ya, podemos ver, podemos de alguna u otra manera tener en consideración a través de ciertos párrafos o recuentos lo que ya se nos ha dicho. ¿Para qué? Para analizarlo. Como su nombre lo indica, es retrospección, es ver hacia atrás, es obtener una idea clara de hasta dónde hemos llegado. Ya, los datos más importantes, es un recuento para tenerla clara. El siguiente es el principio de prospección, obviamente es lo contrario, incluye todas las anticipaciones del discurso subsiguiente, quiere decir como una especie de tráiler de lo que se viene, ¿no? Como una especie de spoiler alert de lo que va a pasar. Y eso es importante porque de alguna otra manera, si ya tenemos el principio de percepción y tenemos de retrospección y el de prospección, o sea, tenemos, mira, esto va por aquí y va a seguir por ahí, para ya más o menos tener una línea clara de hacia dónde sigue. Y es importante tener una línea clara porque, como su nombre lo indica, la linealidad es algo recto, seguir un camino, por así decirlo, ¿ya? Y de alguna otra manera esto nos marca la pauta del camino. Luego el principio de carga, que es el grado de importancia, énfasis, focalización, longitud, de novedad o relevancia del texto. Estos aspectos contribuyen a la sobrecarga del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que de alguna otra manera marcamos lo que es más y menos importante, ¿ya? Y si hacemos una encadenación, existe una sobrecarga de pensamiento, así que hay que saber de alguna otra manera tener claro cómo utilizar este principio de carga, dónde ponerlo, cómo usarlo, ¿ya? Es como que de repente, no sé, me invento, es como que en un carro, ya de por sí de carreras, usted le meta nitro. Entonces, usted no le va a meter nitro en la curva porque se sale de la curva. Se estrella, se estampa contra la pared. Eso se pone en las rectas, de alguna otra manera, para conseguir el mayor impulso, ya llegar a la curva pueda frenar adecuadamente, pero ya habiendo ganado impulso y ya está pasando a sus competidores. De alguna u otra manera, de eso trata el principio de carga, saber en qué momento adecuado poner esto para focalizar, dar énfasis, relevancia o novedad aparte del discurso. El principio de desambiguación es una exclusión de pautas alternativas, formas y o conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra manera
no es que es el antónimo del segundo, sino que es una especie de anexo, ¿ya? Porque de alguna u otra manera el principio de desambiguación nos permite entender el significado más importante, ¿ya? Entonces excluye ciertas pautas o alternativas que no vamos a tratar, ¿ya? Ciertas características formales o conceptuales que no van a, de alguna u otra manera, aportar en esta idea de la linealidad. Porque a veces cuando nos ponemos formales o conceptuales, terminamos sacrificando la idea por el concepto. Perdón, sacrificando el concepto por la forma, o en su defecto sacrificamos la idea principal por un concepto abstracto y no comunicamos bien lo que queremos comunicar. Entonces, el principio de desambiguación es saber cuándo deje de importar las formas o la conceptualización y lo que importe es transmitir el mensaje lineal. ¿Ya? Y finalmente el principio de listado, que regula la enumeración de elementos comparables en una secuencia. Básicamente, regula que podamos comparar y enlistar los elementos que nos permitan describir la idea. Básicamente eso. Entonces, en relación a estos principios se desarrollan los mecanismos de cohesión que tienen una reflexión léxica. Entonces, Beaugrande dice que estos son los principios que de alguna u otra manera van a desarrollar los mecanismos que tienen una especie de cohesión ya desde el punto de vista lexical. Hasta ahí dudas, chicos. Quiero que me digan si tienen alguna duda, por favor. Este es el momento. Vamos. ¿Tienen dudas? En la penúltima, en la diapositiva anterior, el penúltimo, ¿lo podría repetir, por favor? La desambiguación. Ya, ok. A ver, es importante porque ustedes saben que un texto es polisémico, o sea, quiere decir que tiene de alguna u otra manera muchos significados. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra manera, el principio de desambiguación nos dice que en un texto usted tiene que escribir de manera lineal y si quiere mandar un mensaje, tiene que tratar de excluir ciertas pautas alternativas, ciertas estructuras formales que de alguna u otra manera no van a permitir que se entienda el significado completo. O inclusive algunas estructuras conceptuales. Por ejemplo, si yo quiero dar un concepto que tal vez diga o indique lo que el concepto quiere decir, pero a su vez también sea una especie de concepto polisémico que sí, uno de los conceptos sea el que yo quiero informar, pero otro muy diferente sea un concepto que de alguna u otra manera no deje tan claro lo que quiero decir, es preferible no poner ese concepto e ir directamente a la idea. O sea, reducir el concepto y transformarlo en una idea más pura, porque si no, de alguna u otra manera, se va a crear un mensaje ambiguo, y un mensaje ambiguo no sirve para los principios de linealidad. Por ejemplo, usando una palabra polisémica. Les pongo un ejemplo de los que ustedes mismos dijeron cuando hicieron estas exposiciones, ¿se acuerdan? Por ahí alguien me dijo, voy a la mañana a comprar unas facturas, ¿ya? Y nosotros, tal vez en un texto, si usted pone eso y es argentino, va a entender que es spam. Pero si no es argentino y no tiene ese modismo incrustado dentro de su campo de referentes, se va a quedar pues colgado sin entender qué quiere decir. Entonces, el principio de desambiguación debe actuar para que en esa oración se ponga, fui a comprar panes, ¿ya? Entonces, para que ese mensaje se entienda en Argentina, se entienda en México, se entienda en Ecuador, se entiende en España, inclusive hasta se entiende en China los que hablan español en China. Entonces, ese principio debe actuar en esa, digamos, en esa oración en particular para que entendamos, ¿no? No digamos facturas, porque eso es un coloquialismo, y si vamos a escribir un texto que se quiere que se entienda, pongamos una especie de palabra que tenga un amplio sentido, un mayor sentido, que sería en este caso par. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió? Sí, profe, está bien, gracias.
Ya, ok. ¿Alguna otra duda? Es en serio, sí quiero que, si tienen alguna duda, me la hagan saber, porque realmente para ir corrigiendo esto. Entonces, si no hay más dudas, continuamos, mis distinguidos estudiantes. Cohesión y coherencia. Profe, Cuénteme. una pregunta, cuando digamos, un texto está bien escrito, ¿puedo yo, digamos, cambiar los párrafos y igual va a tener sentido todo como lo cambio? No, Según- no. Y ya vamos a ver No, por qué no. No. Porque de alguna u otra manera, o sea, la coherencia es la idea en que uno de alguna u otra manera va a estructurar los párrafos para que la idea tenga sentido, ¿ya? Porque si usted cambia los párrafos, va a cambiar un poco el sentido de lo que dice, ¿ya? pero ¿y si también cambio los conectores? O sea, va a tener cohesión y va a tener coherencia, pero de alguna u otra manera va a cambiar el sentido de lo que dice, ¿ya? Porque si usted construye un texto de tal manera, con tal estructura, es porque quiere decir algo. Si lo cambia, si cambia el orden, por así decirlo, entonces va a querer decir algo similar, pero no igual, ¿ya? Puede tener coherencia si Ok, usted, ya. claro, porque, a ver, no es lo mismo decir, hoy compré la comida, fui a la cocina, guisé el pollo, luego lo serví a mi amada familia. Que decir, por ejemplo, eh, le serví a mi amada familia, ¿ya? Antes de eso, antes de todo, tuve que ir a comprar la comida. Después, guisé el pollo, ¿verdad? Y lo cociné. Entonces, si bien parecen decir lo mismo, ¿ya? En la primera, tratamos de usar un orden cronológico, ¿ya? Y ese orden cronológico nos da una idea de alguna otra manera de linealidad. No importa tanto la familia, sino que importa la acción. En el segundo caso, cuando menciono primero al dar de comer a mi familia, le estoy poniendo énfasis en que yo le di de comer a mi familia. Los otros son antecedentes de cómo lo hice. Entonces, se dan cuenta, es el mismo mensaje, está estructurado de una forma que de alguna u otra manera puede tener cohesión y coherencia, pero ya cambio digamos, lo que quiero decir, porque en la primera quiero contarles lo que hice en el día de hoy, por ejemplo. En la segunda, en cambio, quiero notar la importancia de que yo le doy de comer a mi familia porque mi familia es importante, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Hay cambios. Entonces, los núcleos de alguna u otra manera del discurso siempre cambian. Obviamente, todo texto bien escrito tiene que tener cohesión y coherencia, pero no, eso no quiere decir que si usted cambia el orden, va a decir lo mismo el texto. O sea, no, va a significar tal vez algo más, ¿ya? Porque no son números. Recuerden que a diferencia de los fríos números que no tienen polisemia, las palabras sí tienen polisemia. Y las estructuras léxico-gramaticales, cuando usted cambia ciertos vocativos, vocablos, cambia ciertos verbos, los pone en pasado, los pone en presente, en infinitivo, va a cambiar, así sea una mínima parte de lo que quiere decir, ¿ya? Entonces siempre este constante cambio. ¿Se entendió por ahí? Ok, siguiente. Vamos a hablar de la coherencia, ¿ya? Según Beaugrande y Dressler, que son dos teóricos de los años 70, proponen 7 estándares que todo texto debe tener y cumplir para decir que están bien escritos. Presten mucho ojo. La cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la situacionalidad, la intertextualidad e informatividad. ¿Ya? Entonces, no me voy a detener a hablar más o menos en cada uno de ellos. La cohesión es que un texto se sienta que es un solo texto. La coherencia es que se entienda como un solo texto, que no existe una parte que no hable del texto. Ya vamos a hablar un poco más en base de esto, ¿no?
La intencionalidad es que todo texto tenga una intención comunicativa, ¿ya? Y que obviamente cumpla una de las funciones del lenguaje de Jacobson, ¿ya? No puede haber un texto que sea al azar, no puede, ¿ya? Porque inclusive cuando uno se queja con un ay, ¿ya? Hay una intencionalidad. ¿Quién me puede decir cuál es la intencionalidad detrás de un quejido de dolor? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la intencionalidad detrás de un quejido de dolor? Profe, no sería función emotiva porque uno está expresando el quejido, pues. Exactamente, sí. Perfecto, la función emotiva. Decir, me duele esto, ¿ya? Entonces, hay una ¿cómo se llama? Intencionalidad. La aceptabilidad es que el texto sea aceptado por todo el mundo, ¿ya? De alguna u otra manera, cuando un texto no es aceptado, sea porque suena disonante, sea porque no está escrito bien, entonces hay un estándar que no se cumple y obviamente un texto no estaría bien escrito. La situacionalidad, de alguna u otra manera, se sitúe en un contexto, ¿ya? O sea, usted no puede escribir algo si no lo sitúa en un contexto, a no ser que sea un gran escritor, para que de alguna u otra manera juegue con el lector y el lector sea el que cree una situacionalidad. La intertextualidad, eso quiere decir que remita a otros referentes a otros textos, de la informatividad que nos dé un mensaje, básicamente. Todo texto da un mensaje, ¿ya? Entonces, estas normas están sujetas a 3 principios que regulan la comunicación. Ojo, interesante, tenemos 7 estándares de comunicación que están regidos por 3 principios de la comunicación textual. El primer principio es la eficacia. Un texto tiene que comunicar eficazmente, ¿ya? La segunda, la efectividad. No es lo mismo, por si acaso, eficacia que efectividad, ¿ya? La eficacia es que de alguna u otra manera el texto sea entendible, legible, ¿ya? Y la efectividad es que uno haya entendido el texto, ¿ya? Porque un texto puede ser eficaz al momento de transmitir una palabra o idea, pero no es efectivo porque yo no entiendo esa palabra o esa idea, ¿ya? Ese referente, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, imaginémonos que yo estoy leyendo el álgebra, ¿ya? O sea, el texto es eficaz al transmitir las ideas del álgebra, pero como yo soy un bruto para las matemáticas, el texto no es eficiente porque no lo entiendo. Ahora, claro, si estamos hablando de la misma álgebra leída por un experto matemático, ya, entonces va a ser eficaz y efectivo, ya. Entonces, para que un texto sea eficaz y sea efectivo y hable de matemáticas, tiene que ser un texto que me desglose, por así decirlo, de manera más facilita para que yo entienda cómo hacer un ejercicio de factorización, por ejemplo. Entonces, esto sería en el caso de, qué sé yo, por ejemplo, un libro de matemáticas de primer año de bachillerato, por un ejemplo, donde dan ejemplos, pero también explican. Entonces ahí el texto sería no solamente eficaz, sino también efectivo. Y también cumpliría la ecuación, porque dependiendo de a quién se lo dices, el texto tiene que cambiar, pues, ¿no? Por ejemplo, una adecuación es los modismos, una adecuación puede ser el uso de palabras, por ejemplo, jamás vayan a México a decir, ¿saben qué? Quiero una chaqueta. O sea, y más a una mujer, pues le van a pegar una cachetada, ¿ya? Entonces tampoco vayan a Colombia y le digas a una mujer, muéstrame el sobaco, porque lo va a golpear, ¿ya? Entonces, las va a decir, oye, ¿qué te pasa? Porque si hay ciertas palabras que tienen diferentes significados en diferentes lugares del mundo, ¿ya? O asimismo, pues no, imagínense, yo tenía una bisabuela que se llamaba Concepción, le decíamos la abuelita Concha, ¿ya? Eso no podemos decir en Argentina, no le puedo decir a una abuelita Concha, porque el mundo le cae encima a uno, ¿ya? Esas son las adecuaciones que de alguna otra manera hay que hacer en nuestro discurso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de estos dos de los 7 estándares que va a ser la ecuación y la coherencia. Charles creó una propuesta que hace coincidir los procedimientos para lograr coherencia textual con los mecanismos de la ecuación. Las siguientes reglas
van a permitir un uso estructural coherente, ¿ya? Entonces, primero, la regla de repetición dice, es necesario que la mayoría de proposiciones se encadenen tomando como base la repetición de elementos. Lo que ya vimos antes, básicamente, que de alguna u otra manera hay que seguir repitiendo ciertos referentes, pero a la vez que se repiten también hacerlos que evolucionen, ¿no? Se puede repetir ciertas preposiciones encadenadas como forma de que progrese la idea. La regla de progresión, obviamente, es necesario que se desarrolle un texto mediante la constante aportación de nueva información. O sea, es repetir información, pero a la vez aportar nueva para que evolucione esta. La regla de la no contradicción facilita. Es necesario que no se introduzca ningún elemento semántico que contradiga el contenido establecido previamente, a no ser que sea necesario para la evolución del texto. ¿Ya? Quiero decir que de alguna u otra manera, si en el texto nosotros primero queremos decir algo y después queremos contradecir eso para sacar una nueva idea, lo podemos hacer, pero siempre y cuando sea estructurado. Pero no es que puede decir, no es que todo mi discurso se basa en la Tierra es plana y de repente meto una foto, meto los cálculos hechos por los griegos hace 3.000 años diciendo que efectivamente matemáticamente dicen que la Tierra es redonda, porque me estoy contradiciendo y eso no es lógico, ¿ya? La regla de relación, es necesario que los hechos referidos estén relacionados en el mundo representado. ¿Qué quiere decir? Básicamente que todos los hechos tengan relación con el tema o con el mundo real o ficticio representado. Por ejemplo, en Harry Potter, ¿ya? Usted no va a decir pues que en Harry Potter existen ovnis, porque ya hemos presentado un mundo que es mágico, no que maneja extraterrestres. Entonces no va a tener lógica. Y así mismo en un texto. Usted no puede dejar una idea o cabo suelto, a no ser que esa idea cabo suelto se retome al final y quede, como ya vimos antes, en una conclusión en forma de pregunta para que estas, por así decirlo, inconclusiones puedan ser tomadas para que alguien más las desarrolle. Pero si de ese no ser el caso, un texto no debería tener menciones a algo que no se va a mencionar ni antes ni después. Son esas ideas que en algunas novelas son huecos argumentales, se les llama, ¿no? En un texto escrito, en este caso, como un informe de todo, son información irrelevante que no viene al caso. Ya, sigamos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, no se entendió, ¿no? Chicos, por favor, ¿entendieron las reglas de coherencia? Sí, profe. Ya, entonces recuerden que un texto es coherente cuando se repiten ciertas ideas encadenadas para que no se pierda la idea principal. O sea, es como tener una hipótesis y a lo largo de los textos usted va parafraseando, tomando partes de esa hipótesis, ya para recordar de qué se trata el texto, pero a la vez también la regla de progresión le dice, ok, sí, ponen esa parte de repetición, pero también tienen que aportar datos nuevos. La de contradicción, ok, no aporten datos que contradigan a la idea principal, a no ser que sea un juego de contradicción, que sí hay argumentos contradictorios que sirven para reforzar una teoría, pero si no va a poner, pues, a decir que el agua no tiene sabor y después decir, pero es que mi mamita todavía me dio agua saborizada, pues. Ese argumento contradice todo lo que está diciendo y no va a tener lógica en el texto. Y finalmente la regla de relación es que todo lo que usted diga tiene que estar relacionado con el tema o idea principal o con el mundo planteado. Como les digo, si usted va a hacer una teoría sobre Harry Potter, no va a decir que en Harry Potter hay ovnis porque en ninguna parte de la saga Harry Potter dice que hay ovnis. Por ejemplo, si usted me va a hablar sobre la contaminación ambiental y va a decir que es culpa de los animales y lo deja así nomás y no me da datos, ni informes, ni nada, y finalmente la conclusión es que es culpa de los humanos, entonces no va a poner eso, pues esa parte, esa afirmación o esa idea, porque no tiene relación con nada de lo que usted presentó en ese texto, básicamente. ¿Ok? Chicos, cohesión y coherencia separadas o unidas, eso es importante porque existen autores que buscan diferenciar la cohesión y la coherencia. Por ejemplo, Stubbs dice que la coherencia observa las relaciones al nivel subyacente de un texto y las cohesiones al nivel superficial. Eso quiere decir que la coherencia es al nivel interno, o sea, al nivel de pensamiento básico, ya de conexión de ideas, y la cohesión simplemente es un nivel superficial, que sería el gramático, ya, a ver que se conecten bien las palabras para que un texto se pueda leer bien, mientras que la coherencia tiene que ver más con la conexión de las ideas, ya.
que esas ideas de alguna u otra manera tienen que ser lógicamente encadenadas. ¿Ya? Para Enrique Bernández, la coherencia depende de un equilibrio en los sistemas que establecen comunicación entre emisor y receptor. Es decir, la coherencia está basada en la negociación entre los protagonistas de la comunicación. ¿Ya? La coherencia es una noción más amplia de las relaciones pragmáticas. ¿Ya? Además, las relaciones semánticas intelectuales, es decir, se establece entre emisor y receptor. Es decir, la coherencia está basada en las negociaciones de los protagonistas de la comunicación. Ya. La cohesión, por otro lado, es un concepto que se refiere a uno de los fenómenos de la coherencia. ¿Qué quiere decir? Que de alguna u otra manera, para algunos autores, la coherencia es parte de la cohesión. En la de las relaciones particulares y locales entre elementos lingüísticos, tanto de referencia como la conexión y jerarquización. ¿Qué quiere decir? Básicamente que estos elementos lingüísticos, esta cohesión busca una relación entre elementos lingüísticos referentes, así como las conexiones y jerarquizaciones. Es la que maneja de alguna otra manera y jerarquiza el mensaje. Como puse antes el ejemplo de jerarquizar, que es importante, contar en orden cronológico para contar el día a día, o el mensaje, cuál va a ser el proceso del mensaje, el de atender a la familia. Pues entonces, en relación a esto, se va a crear un texto en donde las jerarquías y las formas de conexiones van a ser diferentes, o sea, los conectores y la forma de organizar los párrafos, para decir una u otra cosa. La coherencia que incluye la cohesión es una propiedad fundamental que da cobertura al conjunto de significados de textos y que sea definido como tal, como un texto, pues no significados. Sigamos. Entonces, existen dos tipos de coherencias. La coherencia pragmática, que es aquella que está que se adecua constantemente al texto y contexto. Es decir, la que controla que el texto sea compatible con el contexto extraverbal. Eso quiere decir que de alguna u otra manera, esta adecuación pragmática es la que trata de adecuar el texto a que todo lo escrito esté adecuado dentro de un contexto que va más allá de lo escrito, sino que tiene que ver con los referentes, que tiene que ver con sus formas de escribir, con el idioma inclusive, o los modismos. La única condición para que exista coherencia pragmática es que se respete la relación mundo y texto, o que en su defecto se plantee claramente un significado o un mundo alternativo. Quiere decir, por ejemplo, si estamos escribiendo una carta en un texto de ficción que se desarrolla en el siglo XXIII, tenemos que ver que todo lo que sigue en esa carta tenga relación con lo que está pasando en ese mundo ficticio del siglo XXIII. ¿Ya? Asimismo, si estamos escribiendo, qué sé yo, un informe acerca de los desaparecidos durante la dictadura argentina, todo lo que vamos a decir tiene que tener coherencia pragmática ya, con lo que pasó. Por ejemplo, bueno, mal que lo diga, ¿no? Pero no podemos decir pues que el gobierno del general Videla fue un gobierno suavecito que trató bien a la gente. No, pues o sea, eso no tiene coherencia pragmática, pues no está en relación al contexto que realmente se vivió. Ya, por más que uno sea, o sea, partidario. Es como, no sé, es como la gente que aún sigue negando el holocausto. ¿Ya? No es que yo sea partidario precisamente del Estado de Israel, pero por ese hecho tampoco se va a negar que hubo un holocausto. Es que no me caiga bien no quiere decir que yo niegue que algo sucedió, porque estoy siendo incoherente de manera pragmática. Eso es en cuanto a la coherencia pragmática. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Nada, por lo que estaba diciendo, que aunque en Chile igual hay full pinochetista y ellos niegan. Bueno, ya, es claro. Ya, entonces, este texto carecería de coherencia pragmática, o sea, el texto verbal. Porque sí, o sea, es como alguna vez leí en una novela que trataba también sobre Franco, ¿no? Que mucha gente ya después de Franco murió, están agradecidos con Franco. Ok, puedes estar agradecido con Pinochet porque a ti te fue bien en tu empresa, todo lo que tú quieras, así mismo como con Franco, que te dio algo para que trabajes. Sí, ok, puedes estar agradecido, eso es tu criterio personal, pero no puedes ser incoherente pragmáticamente en tu discurso y puedes decir que no sucedió lo que sucedió. O sea, nadie puede negar que en Chile hubo muertes y desapariciones y que Pinochet gobernó con mano de hierro y que mucha gente desapareció y que existió un proceso similar
al que existió en Argentina con niños que, no así como en Argentina, pero sí hubo niños que fueron quitados a sus padres, fueron asesinados a los padres y los dieron en adopción a otra gente. ¿Ya? Eso pasó. Obviamente no tanto como pasó en Argentina, pero también pasó en Chile. ¿Ya? Entonces, sí, es verdad lo que usted dice. O sea, hay mucha gente que dice que el gobierno de Pinochet fue un gobierno en donde no se respetaron los derechos. O sea, eso no es ser coherente pragmáticamente con algo. ¿Ya? Porque hay un contexto, hay imágenes. ¿Ya? O sea, uno puede hablar y puede, por ejemplo, dentro de ese contexto, uno puede hablar y asumir tanto que a Allende lo mataron como que Allende se suicidó. Y no estarían siendo, como no estarían siendo incoherentes pragmáticos, porque definitivamente no hay una prueba fehaciente de que haya pasado lo uno y lo otro. En este caso pueden ser teorías, que de alguna u otra manera, si son bien estructuradas, tienen una coherencia pragmática dentro de la estructuración que se les den esas teorías, tanto de que lo mataron como de que se suicidó. ¿Ya? Porque como no es un hecho comprobado, y sí es posible dentro del contexto de los sucesos, entonces de alguna u otra manera puede ser admisible. Pero que me digan que Pinochet no mató, eso ya es inadmisible pragmáticamente, ¿ya? Porque hay muchas evidencias de lo que pasó durante la dictadura chilena. Entonces, continuemos, ¿no? La coherencia de contenido, en cambio, dice que el análisis del contenido de los textos, según el catedrático Teun Van Dijk, no se da mediante el análisis de oraciones y sus derivados, no, sino con la hipótesis de que existen macroestructuras como un tópico o un tema que es el hilo conductor. O sea, básicamente, lo que nos dice Van Dijk es que para este análisis de coherencia de contenido no tenemos que analizar oración por oración, no, sino que debemos ver una superestructura mayor que es el tópico del tema analizado, ¿ya? Entonces, una vez que sabemos cuál es el tema analizado, este va a ser el hilo conductor por el cual el autor debe regirse. Para este autor, la estructura global del contenido puede ser resumido y recortado. Por lo tanto, de resumir un significado esencial regido por las siguientes macro reglas. A ver, entonces, para la coherencia de contenido, según Teun Van Dijk, dice que, ok, primero hay que analizar el tema central, ¿ya? Y hay que ver si este texto puede ser resumido siguiendo las siguientes reglas, y si sí puede ser resumido y sigue las reglas que voy a decir a continuación, tiene coherencia de contenido. Estas macro reglas son las siguientes. Presten atención, distinguidos estudiantes. La primera macro regla de la coherencia es la de supresión. ¿Qué quiere decir? Para reformular un texto, de forma sintética debe borrar o eliminar la información secundaria y accidental para mantener la información relevante. Básicamente lo que dice es, ok, es coherente si aún borrando toda la información accidental o secundaria, el texto se entiende. O sea, las ideas principales, ok. Imaginémonos que tenemos un texto, caballeros. Tenemos tema, idea principal y idea secundaria. Fuera las ideas secundarias, si nos quedamos con las ideas principales y el texto todavía sigue teniendo coherencia, refiriéndose al tema central y trata y se maneja bien, prueba superada para la macroregla de supresión. La macroregla de integración dice, incorpora la información de varios enunciados en uno solo, pues este resumen de información es necesario para mantener la información relevante similar a la primera macroregla. Ok, ¿qué quiere decir? Si a este texto cogemos varios enunciados, de alguna u otra manera, los cogemos y los resumimos de 4 o 5 a un solo enunciado, que tenga la idea principal, o sea, las ideas principales de 3 o 4 oraciones, las resumimos en una sola, tiene coherencia, y le integramos a este conjunto de ideas y todavía tiene sentido, sigue funcionando y sigue siendo coherente. Ya, la macroregla de construcción es similar a la anterior, pero con la perspectiva que lo diferencia, pues en la anterior existía un texto madre que se resumía o ideas que se integraban de un texto ya establecido, mientras que la macroregla de construcción, esta introducción de alguna otra manera, es de alguna idea sin idea anterior. Básicamente, cuando después de leer varios textos resumidos, nosotros como escritores queremos meterle algo de nuestra cucharada, de nuestro pensamiento.
Y si esta construcción, de alguna u otra manera, se comporta bien, tiene una idea coherente con lo demás del texto, esta macro regla de la coherencia sigue. Básicamente, esta herramienta la pueden usar ustedes para saber si su idea está bien o mal estipulada. Ya, a ver, básicamente eso, hasta ahí. ¿Han entendido? Profe, ¿puede volver a explicar la macro regla de supresión, por favor? Ya, sí, a ver, es fácil. Imaginémonos que nosotros tenemos de alguna u otra manera un texto base, ¿verdad? ¿No? Entonces, es un texto base con ideas, con tema, idea principal y ideas secundarias. ¿Ya? Si de alguna u otra manera resumimos solamente las ideas principales y dentro de esas ideas secundarias, qué sé yo, las cogemos y 3 o 4 oraciones de ideas secundarias las resumimos en una sola oración que contenga las 3 oraciones, o sea, un resumen del resumen básicamente, y si la colocamos dentro del discurso resumido y tiene coherencia dentro de ese, es que está bien. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo al decir, no sé, qué sé yo, la Tierra está sufriendo un gran proceso de contaminación debido a que la primera oración, no sé, me invento, la polución que elevan, que botan los automotores ha creado un gran efecto verdadero en las ciudades. Ya el segundo, la segunda oración, también el humo de las grandes fábricas ha provocado el mismo efecto y finalmente la sobrepoblación del ganado que también produce CO2 sigue contribuyendo con esta emisión de gases. Ya son 3 oraciones sueltas y si las reduzco y le digo, ok, la Tierra está sufriendo debido al efecto invernadero. Ya, esa es una oración. La otra oración dice, los principales emisores son los automotores, los automotores a gasolina, las fábricas que botan humo por sus chimeneas y el ganado vivo que produce CO2 cuando respira. Entonces vemos que todo eso que se explicaba en 3 oraciones separadas se une en una sola oración. Y tiene una coherencia y está puesta, básicamente esa es la regla de supresión. Ya, estamos, por así decirlo, reformulando un texto de varias oraciones a una sola oración, y aún así tiene sentido. ¿Ya? La regla de integración es, obviamente, asimismo, incorporamos varios enunciados, ya, que están por otro lado, ya, que están fuera del texto, y lo colocamos como un solo enunciado. Y la deconstrucción, en cambio, es colocar una idea nuestra, ¿ya? Y finalmente, la macro regla de generalización es una operación de transformación que incluye una sustitución hiperhomónica que aporta elementos conceptuales más extensos que incluyen los primeros. Básicamente, ¿no? Lo que está haciendo es una sustitución de un elemento más concreto por un elemento más general, que aporta elementos conceptuales mucho más grandes que el que está incluido el primero. Entonces ya no estamos hablando, no vamos a hablar, qué sé yo, por ejemplo, del calentamiento global por el efecto invernadero, sino que vamos a hablar de los efectos de la contaminación ambiental en general. ¿Ya? Entonces ya cambiamos de algo más central a algo más general, pero aún así sigue manteniendo su coherencia. ¿Me explico? Sí, profe, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, para esto se busca combinar estrategias de reducción con la captación de estrategias jerárquicas del texto y sus microestructuras discursivas. ¿Ya? No sé si ustedes pueden observar, ¿verdad? A ver, permítanme aquí. Ya, no sé si pueden observar aquí. Esto básicamente es un texto de noticia. El texto se divide en el resumen y en el relato periodístico. El resumen va a tener el titular y la entradilla, que son partes importantes de la estructura. Mientras que el relato periodístico va a tener
tanto comentario textual como los episodios de lo que está pasando. Entonces, en el comentario va a haber expectativas y va a haber una evaluación, que son las características del texto. Mientras que en los episodios existen los sucesos y las consecuencias. Dentro de uno de los sucesos son sucesos previos, que van a contener historias antecedentes de lo que va a pasar, los sucesos actuales, que básicamente son los sucesos que se están dando, con una explicación y los sucesos principales, y esa explicación da un contexto y unos antecedentes generales, ¿ya? Ahora las consecuencias van a ser las reacciones orales de las personas, de los, en este caso los testigos, y los sucesos y acciones consecuentes a lo que está pasando. Como podemos observar, de alguna u otra manera, esta es una superestructura de un relato periodístico. ¿Se dan cuenta cómo, de alguna u otra manera, un texto tan pequeño que no puede acaparar más allá de 100 o 200 palabras, se hace una gran superestructura con cada una de las características? Eso también sirve para los textos, por si acaso. Entonces, sigamos. Ahora vamos con la cohesión, ¿ya? La cohesión y sus mecanismos. La cohesión constituye uno de los más importantes manifestaciones de coherencia. Como ya dijimos antes, algunos autores piensan que la cohesión es parte de la coherencia. Identificable a través de elementos lingüísticos y materiales, existe un orden al interior del texto, creando enlaces intertextuales que establecen relaciones semánticas, construyendo unidades de significado. Ojo, estos, a lo que yo llamo estas conexiones o enlaces intertextuales, no son los conectores, que también, pero al decir intertextual son conexiones de significado, señores. Conexiones que va creando nuestra mente a través del campo de referentes que nosotros manejamos como personas que vivimos en un mundo. ¿Ya? Entonces, la cohesión, de alguna u otra manera, se encarga de eso, señores, de este enlace de significados. Entonces, el mantenimiento del referente, que son los procedimientos lexicales. La referencia fundamental del texto se construye a través de elementos léxicos, ¿ya? Para mantener el referente existen diversos mecanismos, en su mayoría de reiteración, ¿ya? A continuación observaremos los mecanismos más habituales para mantener los referentes, ¿ya? Esto se lo ve en colegio, ¿no? Entonces, los mecanismos para mantener esta idea, que son los referentes, la idea principal, el tema, ¿verdad? Va a ser de repetición, exactas o parciales. O sea, uno repite el tema o parte del tema de manera similar o con sinónimos a lo largo del texto para saber de qué se está hablando. Sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos, ¿ya? Entonces, vamos sustituyendo la palabra principal o el tema principal por significados parecidos, ¿ya? O por significados superiores, ¿ya? Como ya puse el caso de la contaminación y el calentamiento global, ¿ya? Por sustitución, ya está hiperónimo y hiperónimo, por sinónimo, o sea, por palabras similares, ya sabemos que es sinónimo, o inclusivamente por antónimo, al decir, en vez de decir la contaminación ambiental, el planeta no está limpio por culpa de. Por sustitución por metáfora o metonimia. Entonces, usamos metáforas que calcen, o metonimias que calcen con el tema. Y finalmente, por sustitución por calificación valorativa. O sea, en vez de decir el tema, decimos una opinión personal con relación al tema. ¿Ya? Y otras formas lexicales de hablar. Entonces, hasta ahí. Ya. Entonces, finalmente, otros procedimientos que contribuyen a la cohesión se dan dentro del campo semántico, el campo del significado, mientras que el sintáctico tiene que ver con la construcción, básicamente casi que gramatical, pero un poco más allá. ¿Ya? El semántico es el significado entre los lexemas, o sea, entre las palabras. Se mantiene un universo de referentes con la aparición de conjuntos. ¿Ya? Estos conjuntos de referentes están relacionados entre sí en el sistema de la lengua, o sea, palabras como hipónimos, hiperónimos, sinónimos, antónimos, ese tipo de cosas, relacionados entre el mundo de referencia, en el contenido previo y en los esquemas mentales de los hablantes. A ver, es importante porque esta relación sea entre el mundo de los referentes que manejamos, en el conocimiento previo y también en los esquemas mentales del hablante, que son dos cosas diferentes, pues, ¿no? ¿Por qué? Dependiendo de en qué país nos criemos, dependiendo de nuestra generación, tenemos estructuraciones, de alguna u otra manera, esquemas mentales para construir mensajes.
¿ya? Por ejemplo, los abuelitos no entienden los emojis, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados al voceo, o sea, vos, no, estamos acostumbrados a tú, o usted, ¿ya? Por ahí van esas cosas. Entonces, estas características son referentes entre el lexema basado en rasgos semánticos comunes, relación semántica basada en el conocimiento del mundo a partir de interlocutores, y finalmente de la relación semántica basada en marcos y guiones mentales que permiten relaciones, elementos lexicales y entender en un conjunto unitario, o sea, entender mediante lectura contextual. Entonces, para continuar, voy a parar un momento y voy a ponerles el siguiente video, ¿sí? Les pido que me esperen un minutito mientras coloco este video, si son tan amables. Entonces vamos a ver este video un ratito para ver los temas. Los ejercicios resueltos. ¡Vamos por ellos! Recordemos, al redactar es inevitable repetir ideas o conceptos. Por ello, después de la redacción, se recomienda darle una segunda o tercera lectura y allí vamos intercambiando las palabras por sus sinónimos o referentes textuales. Y eso va a ayudar a que tu texto se vea mucho mejor. Este es el texto que habíamos compartido en el video anterior de coherencia y cohesión. La idea era generar una nueva redacción evitando las redundancias o las posibles incoherencias que haya en el texto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a presentar una posible solución. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer aquellos términos o palabras que no guardan cohesión o coherencia con todo el texto. Aconsejo no escribir un conector al inicio del texto. Vamos quitando eso. Luego dice, la sala cansada. ¿La sala se puede cansar? También vemos que la segunda oración no guarda relación con la primera. Entonces, para que haya cohesión y coherencia, podemos agregar algunos términos y quitar otros. De este modo, la lectura va a ser más fluida. He aquí la propuesta. Al volver a casa, luego de escuchar mi última clase del día, me senté cansada en el sofá de la sala y tiré mis cuadernos por ahí. De pronto, al mirar la pared, me pregunté ¿por qué la habré pintado de ese color? Corrijamos ahora este segundo ejercicio. Como se puede ver, la segunda parte es redundante con la primera y en caso de redundancia se elimina aquella que tenga menor información. Ya está, tenemos que eliminar esta segunda oración. Ahora que hemos eliminado la segunda oración, podemos ver que todavía nos quedan incoherencias. Fuertísimo y buenísimas. No se escribe de ese modo. El modo adecuado, el modo elegante es fortísimo y bonísimas. Quizá para algunos, fortísimo y bonísimas les suene extraño e incoherente. Sin embargo, les digo que son los modos adecuados de escribir estas palabras. La única manera de que no nos suenen extrañas es utilizándolas con mayor frecuencia. Eso es lo que les puedo decir. En este tercer ejercicio podemos notar algunas repeticiones. De esta manera vemos más y más. Ellos, porque, nos, se van repitiendo. Entonces podemos mejorar el texto, ¿verdad? Aquí va una posibilidad de cambio. En vez de escribir vemos más y más lejos que ellos, podemos decir vemos más y a mayor distancia. Sigamos mejorando el texto. En vez de escribir no porque nuestra vista sea más aguda, podemos decir pero no es por nuestra vista aguda. Y para evitar el término nos, escribimos de este modo, elevándonos con toda su altura gigantesca. Y listo, todas las redundancias, las repeticiones han desaparecido, mejorando nuestro texto.
Y así quedaría la redacción final. Decía Bernardo de Chartres que somos enanos encaramados a hombros de gigantes. De esta manera vemos más y a mayor distancia. Pero no es por nuestra vista aguda, sino porque ellos nos sostienen en el aire, elevándonos con toda su altura gigantesca. Y listo, hemos resuelto los 3 ejercicios propuestos en el video anterior. No son las únicas formas de resolver. Puede ser también resuelto de otro modo. La única condición es que evitemos las redundancias utilizando sinónimos o referentes textuales. Nada más, eso es todo. Si tú has encontrado otra forma de resolver estos ejercicios, puedes compartirlo a través de los comentarios de este video. Muchos estaremos agradecidos de poder aprender de diversas formas, que de esto se trata todo esto. Muy bien, no hay nada más que hacer. Nos vemos en el siguiente. Listo, señores estudiantes, como pudieron ver, hay pequeños ejemplos de cohesión y coherencia, ¿verdad? Vamos a volver entonces una vez más a la diapositiva. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Ahora sigamos con la parte de los conectores. Me disculpo. Perdón. A ver, antes de continuar, ¿alguien que me pueda decir con sus palabras qué son los conectores? Vamos, chicos. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras que nos permiten agrupar oraciones y también pueden ser distintos tipos como de oposición o de argumentación o simplemente de relación porque comparten un mismo sentido o son afirmativas y negativas, por lo tanto son compatibles. Entonces es solo para mantener agrupaciones de oraciones para tener más contenido. Ya, por un lado sí, efectivamente. ¿Alguien más puede abonar más a este concepto que ya dio el compañero? Profe, desde mi punto de vista... Ay, perdón. No, a ver. Sigue. A ver, hablen. Quiero escucharlos, a ver. Alza la mano. ¿Quién quiere hablar primero? A ver, no se queden calladitos, pues. Estaban bien participando. Vamos a ver. ¿Quién quiere hablar primero? A ver, Yo, señorita profe. Burgos. Señorita Burgos, a ver. Y de ahí la señorita Mora, ¿ya? Señorita Burgos primero, luego la señorita Mora. Ya, sí, los conectores son una serie de palabras que son empleadas para entrelazar ideas ¿Ya? ¿Qué más? y que se mantengan, con un modo tal que se mantenga la coherencia y la lógica. Muy bien. ¿Ya? ¿Algo más? No, nada más. Ya. A ver, la señorita Mora. Profe, ya mi compañera dijo lo que iba a comentar. Bueno, perfecto. En todo caso, rapidito porque ya estamos a poco de terminar ya la sesión, pues, ¿no? Vamos rápido con esto. Esto no nos va a demorar mucho. Entonces, los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresar claramente la relación entre sí. Los conectores tienen una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hacen más inteligible para el receptor. Pueden utilizarse tanto en escritos como en discursos, o sea, en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Al construir un texto se debe manifestar en relaciones lógicas que unan ideas distintas para que el interlocutor lo interprete como una idea nueva para añadirse, para ejemplificar, complementar, contradecir o reforzar la idea anterior. Es importante porque los conectores son fundamentalmente las palabras, conjunto de palabras que van a permitir que exista tanto una correcta cohesión textual, pero también a su vez que tengan cierta coherencia discursiva. Entonces,
¿Son los conectores una categoría gramatical? Esto es un tema de discusión fuerte, pero definitivamente los conectores no son en sí una categoría gramatical. Es decir, no existen en el diccionario como una categoría que se llame conector o conectora, ¿ya? Como si puede ser el caso de las categorías como el artículo, el sujeto, el verbo, ya no es así. En realidad los conectores proceden de distintas categorías gramaticales, porque pueden ser preposiciones, pueden ser adverbios, pueden ser conjunciones, ¿ya? Obviamente, cada uno de estos elementos gramaticales pueden servirse para conectar ideas. El concepto de conector, pues, se sitúa más a un nivel discursivo que gramatical, ¿ya? No es una característica propia de la construcción gramatical, sino de una construcción discursiva, ¿ya? Porque una construcción gramatical la gramática observa a la oración como unidad central, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿ya? Y como ya hemos visto en la cohesión y la coherencia y la textura gramatical, los autores buscan de alguna u otra manera superestructuras mucho más grandes, ¿ya? En este caso, queremos decir que los conectores no están al nivel gramatical, sino que están a un nivel discursivo un poco mayor, ¿ya? Por eso su función de poner en conexión distintas partes del discurso, la que le confiere la etiqueta de conector, independientemente de las categorías gramaticales a las que pertenezcan, pues, ¿no? Porque gramaticalmente puede ser, como ya vimos, ¿no?, una preposición o una conjunción, pero al estar incrustada dentro de un discurso ya toma la categoría de conector porque trata de estructurar este discurso. Los tipos de conectores son el de adición, que son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando de un tema, presentar unos elementos adicionales. Por ejemplo, cuando en un párrafo, en el siguiente, comenzamos con además, entonces estamos adicionando a la idea anterior otra cosa. Asimismo, del mismo modo, de la misma manera, igualmente. Cuando se usan inicios de oración, de párrafos, quiere decir que estamos añadiendo al párrafo anterior más ideas. El de causa expresa una causa o razón. Por ejemplo, si en un párrafo ponemos, qué sé yo, una consecuencia, qué sé yo, el calentamiento global está destruyendo la calidad del aire, ya no se puede respirar, bla, bla, bla. En el siguiente párrafo pone por culpa de, bueno, en este caso era puesto que, en este caso especial sería puesto que, qué sé yo, no los autos y bla, bla, y se dan las causas, ¿ya? Otra cosa es a causa de, cómo, debido a, gracias a. El de condición presenta acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se complete otra acción o hecho, a menos que, con la condición de que, con tal de que, o con tal que, en caso de que, sí, siempre. Entonces, aquí se usa como conector para que otra acción se cambie. Entonces, qué sé yo, la Tierra está pasando por un calentamiento global, se están dividiendo los polos, y muy pronto no podremos vivir en este planeta. Punto aparte. A menos que cambiemos nuestra forma de ser y bla, 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 esto se cumplirá, ¿ya? El de consecuencia introduce acciones o hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. A consecuencia de, así, de ahí, en consecuencia, entonces, por consiguiente, ya. Entonces, qué sé yo, el ganado vacuno bota CO2, las fábricas y los automotores también llenan el cielo de dióxido de carbono. Ya. En consecuencia, nuestro planeta sufre el efecto invernadero. Ya, tipo de conductor. Finalidad, expreso la finalidad del objetivo, el propósito de una acción. Esto, por ejemplo, se va a poner al final, en vez de poner una conclusión, ¿no? A fin de que, con el fin de, ya con el objeto, con la intención, con objetivo de. Entonces, de alguna u otra manera, estamos mostrando una finalidad. El de ilustración, los conectores de ilustración o conectores aclaratorios son los conectores que permiten desarrollar modos más precisos de una idea mediante aclaraciones, a saber, así, en efecto, en otras palabras, o sea, dan un contexto o muestran un panorama mucho mayor, comenzando con esas oraciones.
Puede ser por ejemplo, un párrafo explicativo que comience en otras palabras, o es decir, o por ejemplo, y da el ejemplo. ¿Ya? Los conectores de oposición o conectores versativos introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles. Sirven para formar una posición, una restricción o una objeción. A pesar de, como les dije, se puede dar una idea contradictoria que de alguna u otra manera sirva para reforzar la idea. Y el orden. Conectores de orden jerarquizan, o conectores cronológicos son aquellos que pueden establecerse para exponer un modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ante todo, después, primero, segundo, tercero, sobre todo, en consecuencia, finalmente, y todo ese tipo de conectores. Chicos, ya para terminar, nos quedan 2 minutos, ¿ya? El ejercicio de los conectores se los voy a ampliar, ya, perdón, el de ecuación de coherencia, el del análisis, se los voy a ampliar hasta el día domingo, porque hasta ahí tienen que hacerlo, ¿ya? No he subido más semanas, el día de hoy voy a subir más semanas, ¿verdad? Y déjenme terminar de compartir, hasta ahí terminó la clase ya, en cuanto a los conectores. Entonces, ya básicamente lo que tenemos que hacer es irnos básicamente a lo de las sesiones del texto, ¿verdad? Realizar en el transcurso de estos 3 días las actividades que están tanto en la categoría tipos de conectores como en la categoría de ecuación y coherencia. Las actividades que están ahí, voy a subir las diapositivas en la bibliografía, y a partir del día de mañana ya van a aparecer en las otras actividades de la siguiente semana. Recuerden que tienen que hacer 2 sesiones. Yo les voy a indicar por correo cuál va a ser las sesiones que van a hacer. Chicos, una vez más, muchísimas gracias por haber venido. Vamos, 1 minuto y medio. ¿Alguna duda antes de terminar la clase? Todo bien, profe, las diapositivas están súper bien explicadas. Sí, igual yo las voy a subir, cualquier cosa, ¿no? Si tienen alguna duda. Entonces, tienen que hacer los ejercicios que están, los de la actividad de cohesión y coherencia, que eso voy a ampliar el plazo, obviamente, me equivoqué en los plazos, calculé mal, y también la actividad que está de los de conectores, ¿ya? Y para las actividades de la siguiente semana les voy a escribir un correo con lo que tienen que hacer, porque no he podido todavía subir esas actividades al Moodle. Eso lo voy a hacer entre hoy y mañana y les envío el correo. Chicos, un placer. Que pasen una muy buena tarde, el resto de semana, y por favor, a los que les falta hacer algo hasta el día de hoy, realicen las actividades. Yo hoy voy a comenzar a calificar y el que ya no hizo, no hizo, ¿ya? Chicos, que pasen muy buena tarde, nos vemos. Gracias por haber